Mm, mm, mm. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenos días, Enrique. ¿Qué tal, Víctor? Muy bien, muchas gracias por organizar esto, la verdad. Muy bien. Sí, Sí, sí. es algo que te interesa. Mucho. Estamos 100% en ventas ahora mismo, o sea que súper. Ah, muy bien, ¿no? Mm. Mm. A ver cuánta gente se acaba conectando. Esperamos que seamos unos cuantos, y ya que creo que es un tema que puede aportar valor. Y habían 50 personas como mínimo registradas. Así que esperamos que estemos muchos presentes. ¿Qué tal, John? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo andas? Bien, yo ando bien. Ya esperamos unos pocos minutitos a que se Claro que conecte sí. más gente. Oye, sí que Eh, voy a pedir una cosa, que es, me gustaría que, y lo voy a empezar a hacer porque doy algunas de estas, pero me gustaría que no hubiera note takers en esta reunión y ojo que yo vendo uno, o sea, quiero decir que... Pero me gustaría que no hubiera porque, y creo que me vas a entender, Enrique, a mí me gusta que la gente que tenga el compromiso de venir y que se haya buscado las pesetas para poder venir aquí, que disfrute del contenido, incluso, y siempre lo hago en todas las sesiones, el que tenga dudas o quiera ayuda adicional puede contactar conmigo y me quedo hablando con esa persona. Pero no me gusta al revés, no me gusta que se vean vídeos por ahí míos dando formación a gente que no ha tenido el compromiso de venir. Si no has podido venir y te lo has perdido, pues bueno, pues a la no, no, pero siguiente. bueno, yo los he quitado, pero hacemos una grabación de esta sesión y luego lo compartimos por el grupo porque hay muchos latinoamericanos que me escriben todos los días de Colombia, de Chile, incluso algunos se conectan en directo, que ahí son las 2 de la mañana. Vale, Imagínate, bueno, si no es me lo quiero para, en ese perder. caso en concreto sí, pero que a donde voy es, si No tú ahora, takers no eso, hay, ahora mismo están justo, fuera, a las pero 9:30 de la mañana, si no has querido venir y estás en España, no has querido venir porque, por lo que sea, igual no has podido, tenías que ir al médico, lo que sea, pero bueno, pues la vida es dura y en otro momento podrás venir, si no, no pasa nada. Pero bueno, genial. Em, si queréis empezamos ya. Son y 4, vamos a aprovechar la hora al máximo. ¿Qué te parece? vale. Sí, justo Perfecto. hablaba con John antes de hacer esta sesión que él tiene dos temas sobre la mesa que puede comentar y una hora no es suficiente para los dos. Uno de ellos es acerca el cold calling, de cómo hacer llamadas en frío para vender, y el otro es la cualificación, cómo saber si la persona que tienes delante es la indicada para contratar un servicio o un producto como el tuyo y hacerle las preguntas adecuadas, que es muy difícil, y esto te permitirá hacer una venta consultiva, ¿no? Aportarle valor durante la llamada que vayas a hacer posteriormente, sabiendo que esa persona podría estar interesada en lo tuyo porque tiene ese problema. Justo. Ambos temas son delicados, requieren de estrategia, sobre todo de mucha práctica, que esto es algo fundamental, y que nos dejéis en el chat eh, en los próximos 30 segundos si preferéis call calling
o cualificación? Sí, por aclarar, para mí son las dos cosas más importantes que hay que tener en cuenta en los dos ámbitos, ¿vale? En el ámbito del outbound, lo que mejor tienes que hacer es saber llamar bien. Y en el ámbito de la venta consultiva, o sea, para saber cómo cerrar a clientes, lo mejor que tienes que saber hacer es cualificar. Que no es solo cualificar para descartar si un cliente te compra o no, es cualificar es extraer la información que te sirve para saber cómo venderle a ese cliente a lo largo del proceso de ventas. O sea, es para mí el secreto de las ventas. Si hay alguna forma, si hay alguna fórmula secreta o algo que si lo haces bien vendes más, es cualificar, desde luego. Entonces, en una pues es un poco la llave para cerrar más reuniones con clientes, en otra es la llave para cerrar más contratos, por así decirlo. Vale, solo tenemos dos respuestas de Mariola y Álvaro. Mariola repite cualificar, Álvaro seguro que repite cold calling. A ver, Los Mariola otros cualificar. no responden. Hay empate. Mira, lo dejamos si quieres en manos de John. El tema que más le apetezca hoy según cómo se haya levantado la cama. Y yo, mientras abres la presentación o lo que sea, si quieres te voy presentando un poco y qué es lo que haces, ¿vale? Tenía las dos preparadas, ¿eh? O sea que sí. Bueno, Sí, preséntame si quieres sí, yo o me si fuese presento por yo. mí votaría cold calling porque ya está una formación tuya de lanzadera de cualificación y tengo que decir que fue muy buena, a mí me sirvió muchísimo y me ha ayudado también a entender qué es la venta consultiva porque a veces consideramos que sabemos acerca de algo, pero realmente cuando ves la práctica estrategia que hay detrás te das cuenta que no tenías ni idea. Y así es como conocí a John, encontrando contenido acerca de él que no paro de ver que aparecen muchísimos podcasts que le invitan por todos lados acerca cómo llevar a cabo una estrategia de ventas en startups que funcione y no me extraña porque ha trabajado en diferentes sitios del mundo para diferentes compañías, tanto españolas como algunas ya extranjeras, que ahí está Personio y él estaba llevando toda la estrategia de ventas y ahora está fundando una compañía que lleva un tiempo que por una parte ayuda a startups en cómo preparar una estrategia de ventas efectiva en su día a día y tiene muchos clientes en lanzadera y como sabéis en lanzadera hay empresas top y si le contratan es por algo. Y por otra parte tiene un software que yo soy cliente que se llama Scaling y es un note-taker que va un paso más allá. Pues te ofrece un feedback directo de cuál es la performance de los comerciales que tienes en el equipo, de si han hecho una buena venta consultiva, de si han tocado todos los puntos que a ti te gustaría que comentasen con el cliente. Te recoge también otros canales de venta que no solo es la videollamada, sino también llamada telefónica. Tienen la visión de conectarse con el CRM, entre otros. Y es un note-taker no B2C, que yo creo que esta es la diferenciación, porque en Note-taker hay muchos, pero este es para compañías B2B y no tanto para la masa general que solo te transcribe la llamada. Y algo que a mí me gusta es que habla catalán, el Note-taker, que hay muchos por allí que no reconocen el catalán y si sois vosotros también de aquí Cataluña tenéis llamadas en catalán, pues lo agradeceréis. Es inclusivo el software. Sí. No, bueno, mi socio Luis es de Barcelona, o sea que sí tenía que estar y tenemos muchos clientes en Cataluña, o sea que sí. Genial, pues gracias por la presentación. Yo creo, Enric, si me lo permites, creo que voy a ir por la cualificación porque de verdad creo que puede generar más impacto y creo que os puede ayudar Vale, mucho más. perfecto. Porque al final en las llamadas, pero si quieres organizar otra solo para la parte de las llamadas, yo encantado de venirme otro día y lo hacemos para llamadas. Yo Hacemos cualificación porque tiene que ver también con el fundraising, ¿no? Cómo cualificas a un inversor y tiene tampoco que ver. llamarás en frío, no llamarás en frío a un inversor, que queda muy feo eso. Efectivamente, tiene que ver. Entonces, nada, comparto pantalla. A ver, pam. Aquí esto así y así. Se ve mi pantalla, ¿no? ¿La veis? Sí. Sí, se ve. Perfecto, gracias. Persona que habló y que no sé quién habló, pero gracias. Perfecto. Bueno, pues nada, me presento rápidamente, ¿vale? Yo soy Yunander, llevo ya alrededor de 10 años trabajando en diferentes startups y scale-ups en diferentes países, como decía Enric, siempre en departamentos de ventas y en diferentes roles, ¿vale? Además, me considero a nivel personal
muy, muy friki de las ventas, me gusta siempre estar al día de herramientas, de procesos, de cosas, y luego también estoy mucho en el terreno, ¿no? A pesar de, pues, de que tengo 2 empresas y tengo una empresa de software y una empresa de consultoría de ventas. Ahora últimamente estoy sobre todo muy centrado en la empresa de software de ventas. Aquí he metido a 2 socios. Sí que me gusta estar mucho, bueno, bueno, y de momento también tiene que ser así, estar en el terreno, en el campo de juego, ¿no? Pegando tiros ahí, pues donde estáis todos vosotros ahora mismo o muchos de vosotros, ¿vale? Pues entre las 2 empresas, en una ahora mismo somos 9 empleados, en la de software, en la otra seremos cerca de 13. ¿Vale? Entre las 2 empresas somos unos cuantos y siempre hablo pues en base a mi experiencia, no solo lo que he aprendido trabajando en diferentes empresas, sino también mi experiencia usándolo, ¿vale? Porque es muy fácil encontrar a gurús por ahí que lo hacían hace 15 años o que vienen de trabajar en empresas como Google o no sé qué y que te cuentan la historia que ellos quieren, pero ellos mismos no lo han hecho para ellos mismos. Y yo sí que lo he hecho para mí mismo, obviamente, lo hago todos los días y lo hago yo mismo y hago que mi equipo lo haga también. Entonces, esto creo que es importante porque hay mucho gurú suelto por ahí. Entonces, bueno, lo primero que os quiero comentar es que esta es una sesión abierta, o sea que si me queréis preguntar cualquier cosa, podéis quitar el micro y preguntar lo que necesitéis. Y además, bueno, si alguno quiere poner su imagen también y dejarse ver, pues encantado también de que os dejéis ver y así nos vemos todos, ¿vale? Los que quieran dejarse ver. Entonces, me podéis preguntar lo que queráis. Si estáis en desacuerdo con algo, también me podéis preguntar. Y nada. Os voy a comentar, vamos a hablar hoy de la cualificación y os voy a decir por qué creo que es la parte más importante de cualquier proceso de ventas. Y creo que cuando os explique cómo cualificar bien, creo que vais a entender por qué es la parte más importante de cualquier proceso de ventas. A mí, si me dejan escoger siempre una temática en la que puedo presentar algo, siempre voy a hablar de esto porque me parece lo más difícil de hacer. Creo que es relativamente sencillo de entender, pero me parece que es muy, muy difícil de hacer bien. Y de hecho no existe ninguna persona que que sepa hacer la cualificación perfecta. O sea, si fuéramos, no sé, a hablar con el mejor comercial del mundo, que debe ser un tío que está en Estados Unidos y gana mucho dinero, probablemente si viéramos una cualificación suya, probablemente le podríamos sacar faltas, ¿vale? Entonces, me parece que es algo que es imposible ser perfecto en eso, pero que es lo más importante en ventas, ¿vale? Entonces, nada, antes de empezar os voy a definir un poco en qué consiste el proceso de ventas consultivo, ¿vale? De nuevo, estáis viendo mi pantalla, ¿no? Estáis viendo la presentación. Enrique, sí, ¿no? Podéis hacer así. Sí, sí. Perfecto. Entonces, nada, lo primero, los procesos de venta consultivos, ¿vale? Todo esto que os voy a contar no es una cosa que me levanté yo un día en la cama y me empecé a inventar todo esto que os voy a enseñar, ¿vale? Estos son procesos de venta que utilizan las grandes tecnológicas, ¿vale? Y que además toda esta filosofía de ventas se está trasladando cada vez más a otros sectores también. Entonces, todo esto que os voy a contar no me lo he inventado yo, todo esto viene de empresas que, pues, entre otras cosas, son las que más venden a nivel mundial, ¿vale? Son las que más facturan. Entonces, algo sabrán hacer y algo estarán haciendo bien, más allá de la propia innovación y los propios productos y servicios que venden, algo estarán haciendo bien también en ventas para poder conseguirlo, ¿vale? Y podemos aprender mucho, ¿no? Entonces, lo primero de todo, voy a entrar en la definición entre la venta tradicional y la venta consultiva, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros creéis que hacéis venta consultiva? Venga, quiero voluntarios. ¿Hay alguien en el chat? Y digo creéis porque los A que crean veces, que hacen... depende del caso. Voy a coger voluntarios después para una cosa. Entonces, el que me diga que hace venta consultiva probablemente tenga fichas para ser voluntario. Venga, gente, vamos. Alguien que ponga en el chat que sí hace venta consultiva o que sabe lo que es. Si no pone nadie, entiendo que no, ¿vale? Entiendo que no hay nadie, entonces, muy bien. Pues entonces voy a Yo coger a hago alguien. ahí, John. Si quieres hacerme la prueba o con alguien. ¿Quieres que te la haga a ti después? Mira, Manuel la Venga, hace. pues con Genial. Manuel, pero que active el micro, ¿eh? Tenemos a Manuel. Sí, no, luego Manuel te voy a pedir que actives el micro y vamos a hacer un ejercicio juntos. Vamos a hacer ahí la prueba del algodón. No te preocupes. Y está bien que te hayas presentado, dice mucho. Te va a servir. Vale, la diferencia entre la venta tradicional y la venta consultiva es que en la venta tradicional, ¿vale?
el cliente solo se beneficia del producto, o sea, solo se le añade valor al cliente una vez ese cliente ha comprado el producto o servicio, una vez lo empieza a utilizar, ¿vale? Por ejemplo, yo compro una mesa y una vez compro una mesa y la quiero para mi cocina para desayunar, pues una vez empiezo a desayunar encima de mi mesa, pues empiezo a ver el valor que tiene esa mesa y se me empieza a añadir valor ahí, ¿vale? En la venta consultiva no ocurre eso, ¿vale? En la venta consultiva se añade valor durante el proceso de ventas, no solo al final del proceso de ventas, no solo cuando el cliente compra el producto o el servicio, ¿vale? Esa es la diferencia. Y viene de ahí el nombre consultiva. O sea, en teoría tú eres un consultor, ¿vale? Que eres un experto en la materia de lo que estás hablando, ¿vale? Y en teoría el cliente no lo es. Y tú añades valor a ese cliente acompañándole a lo largo del proceso de ventas a tomar la mejor decisión para las necesidades que tiene ese cliente, ¿vale? Entonces, eso pues se parece mucho a los procesos de consultoría que hacen los consultores y por eso eres un consultor, ¿vale? Entonces, ¿por qué hacer venta consultiva? ¿Vale? Varias cosas. Esta para mí es la diapositiva más importante de la presentación, junto con la de cualificación, pero bueno, ¿qué tenéis que entender para poder... ¿Qué tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer venta consultiva, ¿no? Lo primero de todo, la mayor parte de los clientes no entienden bien la naturaleza de sus problemas, ¿vale? La mayor parte de los clientes a los que les vendéis lo que sea que vosotros vendáis o lo que sea que vendan las empresas donde estéis vosotros, la mayor parte de clientes que compran eso no son expertos en eso, ¿vale? No son expertos en el problema que tienen. Entonces, vosotros como consultor, una de las tareas que tenéis como consultores es intentar que los clientes entiendan realmente el problema que tienen y el impacto que ese problema tiene dentro de sus organizaciones, porque muchas veces no lo saben o incluso si lo saben no son conscientes de lo importante que es, ¿vale? Y esto está relacionado con también que los clientes no saben comprar, ¿vale? A no ser que seas un departamento de compras o que te dediques a comprar bienes o servicios similares todos los días, ninguno de los que estamos aquí somos expertos en comprar. Pongo un ejemplo muy fácil también. Yo cada 5 o 6 años me compro un ordenador, pero yo no soy experto en ordenadores. Entonces, yo espero que la persona que me vaya a vender un ordenador me asesore bien y me enseñe pues cuál es el tipo de modelo de ordenador que se va a asociar más a las necesidades que yo tengo en ese momento. O sea, yo espero que haya esa figura de traductor entre las necesidades que yo tengo y el ordenador que yo necesito, pero no soy un experto en ordenadores, me tiene que asesorar a alguien, ¿vale? El hecho de no saber comprar supone también, en algunos casos, supone una ventaja para nosotros, porque si hay alguien que no sabe comprar nos podemos aprovechar y hay que saber qué palancas utilizar, pero también supone una desventaja, porque lo bueno de que alguien sepa comprar lo que tú vendes es que también sabe distinguir si es de buena calidad, si no, no se va tanto a precio, sino que se va también a otros factores. Entonces, esto hay que cogerlo con pinzas, pero es importante, ¿vale? Luego, tu producto y servicio nunca es una prioridad para tu cliente. Y reto a los que estamos aquí para que alguien me diga que su producto y servicio sí es una prioridad para sus clientes. Podemos abrir debate ahí, pero no creo que haya ningún producto y servicio aquí que sea una prioridad, a no ser que vendáis la pastilla contra el cáncer y justo el que se la estés vendiendo tenga cáncer, ¿vale? ¿Vale? En los clientes de los que se les vende algo normalmente tienen una lista de tareas y de cosas que tienen que hacer en su día a día y compraros a vosotros no está en ese top 3 o en ese top 5 de prioridades en ese momento. ¿Puede llegar a estarlo? Sí. ¿Podemos trabajar para que lo esté? Sí, pero normalmente no lo está, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta esa variable. Luego también se utilizan estos procesos de venta consultiva para mantener el control sobre todo lo que pasa en el proceso de ventas, porque lo bueno que tiene Cualificar es que tenemos el control de todo lo que está pasando o nos ayuda a tener el control de todo lo que está pasando en el proceso de ventas y entender mejor cómo piensa el cliente, qué decisiones va a tomar, en qué momento las va a tomar, por qué las va a tomar. Todo eso, si cualificamos bien, lo sabemos, entonces pues nos ayuda a tener ese control para ser más eficientes en tu gestión en tu tiempo, en la gestión de tu tiempo como comercial y también para poder pronosticar un crecimiento, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Podéis poner thumbs up si todo bien, no hace falta que me aviséis, pero tenéis aquí, ¿no hay un botón de thumbs up aquí? No. Vale, podéis poner una reaction de estas, un corazoncito. Ah, mira, aquí está el thumbs up. Esto de aquí. Vale, perfecto. A ver, ahora me lo quiero quitar. ¿Cómo me quito esto? Sí, no.
le he vuelto a dar. Vale, nada. Genial. Ya se quitará. Perfecto. Bueno, voy volando un poco rápido, ¿vale? Os voy a explicar también la estructura que debería de tener vuestra empresa en vuestro equipo comercial y la voy a explicar rápido, ¿vale? En los equipos de go-to-market, ¿vale? Las empresas tecnológicas no llaman al equipo de ventas, ¿vale? Llaman al equipo de ventas equipo de go-to-market, ¿vale? Y el equipo de go-to-market no es el equipo de comerciales al uso que cierran contratos con clientes solo, ¿vale? Son más equipos, ¿vale? El equipo de go-to-market en una empresa de tecnología es cualquier departamento o cualquier persona que tenga contacto directo con el cliente, ¿vale? Entonces puede ser una persona de soporte, Customer Success, Account Managers, Sales Engineers, SDRs, Account Executives, quien queráis, ¿vale? Y esos equipos se reparten dentro de este mapita que vemos aquí, ¿vale? Entonces, dentro de este funnel, que son dos funnels horizontales, en la parte izquierda vemos un departamento o un área, mejor dicho, que es el área de generación de leads, y ahí puede haber diferentes equipos, ¿vale? Pero al final el fin en sí mismo de todas esas áreas es generar leads, ¿vale? Ahí estamos, pues pueden estar el departamento de marketing, puede estar el departamento del equipo de SDRs, outbound, puede haber departamento de eventos, pueden haber diferentes equipos que estén asociados a ese área, ¿vale? Luego tenemos el departamento de ventas comercial, account executives, preventa, lo que tú quieras, lo podéis llamar como queráis, pero en este departamento, estos de aquí, naranjas o rojos, son los que cogen los leads que han generado los de antes y los que se encargan en convertirlos en contratos, ¿vale? Básicamente, es muy fácil de entender. Luego, pues, se hace el servicio o se entrega el producto que se tenga que entregar, ¿vale? Y después entran en juego otros dos departamentos, otros dos áreas, por así decirlo. Una es el área de Customer Success, soporte, etc. O sea, uno es un área que se encarga más de conseguir que el cliente esté contento y ayudarle de forma cualitativa en todo lo que tenga que ver con el producto o servicio que estemos haciendo. Y luego hay otro departamento que es el departamento de Account Managers, o de nuevo puede haber más departamentos asociados a esta parte, a este área, pero que tiene que ver más con la parte económica de cómo retenemos ese cliente, cómo conseguimos que nos pague más, cómo conseguimos venderles otros productos, otros servicios, ¿vale? Tiene que ver más con la parte económica de la postventa, ¿vale? Entonces estas son las áreas, ¿vale? Nosotros en la parte de cualificación, ¿vale? Lo que quiero que entendáis y es muy importante es que la cualificación se hace en todas estas áreas, ¿vale? A diferencia de lo que se cree tradicionalmente, hay dos cosas que se creen tradicionalmente y es que la cualificación es el proceso mediante el cual tú descartas o no a un cliente porque le puedes vender o no. Eso es la precualificación, que lo hablaremos en breves. La cualificación es el proceso que te ayuda a ser exitoso con lo que con lo que sea que estés haciendo con ese cliente. Entonces, si estás en un equipo de soporte, de Customer Success, de Account Managers, si eres un SDR, lo que sea, cualificar es importante que sepas hacerlo porque si estás en contacto con el cliente es muy importante que sepas cómo tienes que trabajar con ese cliente, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún pequeño parón? ¿No? Perfecto. No sé si hay alguno... Vale, alguien puso ahí un thumbs up. Genial. Perfecto. Vamos a pasar rápido y vamos a hacer un fast forward a qué es la precualificación y la cualificación, ¿vale? La precualificación, lo que yo llamo precualificación es lo que probablemente muchos de vosotros llamáis cualificación hasta las 9:54 del día 13 de junio, ¿vale? A partir de ahora, como ya vais a saber cómo llamarlo bien, pues lo vais a dejar de llamar mal. Entonces, muy fácil. El proceso de precualificación es el proceso mediante el cual nosotros identificamos si ese cliente tiene potencial de comprarnos en algún momento o no nos va a comprar nunca. Y es especialmente importante entender si no nos va a comprar nunca porque queremos descartar ese cliente lo antes posible para no perder el tiempo trabajando con alguien que no nos va a comprar nunca, ¿vale? Entonces, el proceso este de precualificación, si lo seguimos, nos permite entender qué clientes deberíamos de descualificar, ¿vale? Si hay ciertos leads, ¿vale? Que se llaman así, que pasan por este proceso de precualificación y pasan por el proceso, o sea, significa que no los descartamos, esos leads se convierten en oportunidades de ventas, ¿vale? Las oportunidades de ventas son las oportunidades con las que trabaja el comercial, el account executive. O sea, los clientes con los que tenemos que hablar durante el proceso de ventas para cerrar un contrato con ellos, siempre tienen que ser oportunidades, no pueden ser leads, ¿vale?
Entonces, porque han tenido que pasar por el proceso de precualificación. Muy importante. Entonces, pues eso tengámoslo en cuenta aquí, ¿vale? Y solo cualificamos a oportunidades de ventas, ¿vale? El proceso de cualificación que os voy a enseñar después, solo lo hacemos con oportunidades de ventas, ¿vale? Entonces, el proceso de precualificación es muy fácil para entenderlo, es el proceso mediante el cual intentamos extraer una serie de red flags del cliente y si existen algunas de esas red flags, esos son motivos de descarte. Os pongo un ejemplo rápido. Yo vendo un software que es para comerciales, sobre todo white collar, ¿vale? O sea, son diferentes tipos de comerciales, pero que tienen que ser comerciales que trabajen en oficina, ¿vale? Entonces, si tú tienes comerciales de calle, mi software no sirve. Si yo en un proceso de precualificación identifico que tú tienes comerciales de calle, yo te descarto, te descualifico, no pasas mi proceso de precualificación, ¿vale? Ese es un ejemplo, ¿vale? ¿Vale? Genial. Aquí, John, yo tengo una duda, que también la precualificación viene del equipo de marketing, ¿no? Quizás, Sí. pues, a través de un email marketing que has tenido hasta 7 touch points con el cliente, donde te han estado explicando si vendes un servicio, recursos humanos, acerca de la productividad, pues cómo estarías perdiendo la productividad actualmente si no usas un software como tal, entre muchos otros. ¿Te puede jurar? Sí, Sí. el proceso de precualificación, eso tienes razón, el proceso de precualificación no solo se hace hablando con el cliente, ¿vale? Hay cosas que tú puedes descartar antes incluso de llegar a hablar con un cliente. Por ejemplo, cuando estás haciendo market research, ¿no? Cuando estás sacando listas de contactos, tú utilizas una serie de filtros y utilizas una serie de criterios. Si hay alguien en tu lista que no cumple con esos criterios, entonces no precualifica, ¿vale? Me pongo un ejemplo, imagínate que estamos buscando empresas que vendan software de más de 50 empleados que tengan al menos 3 comerciales y por lo que sea se nos cuela en esa lista o se pone en contacto con nosotros una empresa de software de 20 empleados y que no tiene comerciales, vende el dueño de la empresa. Bueno, pues eso no precualifica, no deberíamos de estar hablando con esa empresa, no precualifica en base a nuestros criterios de precualificación y eso se puede descartar antes, ¿vale? O sea, eso hay muchas cosas que podemos precualificar incluso antes de hablar con la persona, pero hay otras que solo hablando con esa persona sabes si precualifica o no cualifica, ¿vale? Y para saber si precualifica o no o cualifica a alguien, si precualifica o no precualifica a alguien, tenemos que hacerle una serie de preguntas, ¿vale? ¿Y qué preguntas son las que tenéis que hacer vosotros con vuestras empresas? Pues muy fácil, os pongo aquí las temáticas o los diferentes tipos de preguntas que tenéis que pensar, ¿vale? Lo primero de todo, tenéis que averiguar si esa persona o esa empresa precualifica en cuanto a presupuesto, o sea, básicamente si tienen la capacidad de compraros, ¿vale? Porque si alguien no tiene la capacidad de compraros, y espero que no esté sorprendiendo a nadie, pues no os van a comprar nunca, porque no os pueden comprar, ¿vale? Entonces, tenéis que identificar a través de diferentes preguntas si pueden tener presupuesto o no lo tienen para compraros, porque si no tienen presupuesto no tiene sentido que les intentemos vender nada, ¿vale? También tenemos que identificar el momento de compra, ¿vale? Y eso es muy importante. Está muy bien que nos quieran comprar y está muy bien que tengan presupuesto, pero si nos dicen que nos van a comprar en agosto del año que viene, en agosto de 2026, no tiene sentido que ahora mismo estemos hablando con ellos, ¿vale? No lo tiene. Entonces, vale, pues tendremos que posponer todo el proceso de ventas me lo invento, junio de 2026, ¿vale? Entonces, muy importante identificar también el momento de compra. Por otro lado, también hay que cualificar particularidades de tu industria. Por ejemplo, yo di un ejemplo antes, ¿vale? Yo no puedo vender a comerciales de calle, o por lo menos de momento no tiene sentido que le venda a comerciales de calle. Entonces, si yo identifico en una empresa que tienen comerciales de calle, pues yo les descualifico, o sea, no precualifican para mí porque tienen comerciales de calle, no les puedo vender, ¿vale? Y por último, tenemos que cualificar si la persona con la que estamos hablando es tomador de decisión o si tiene acceso directo al tomador de decisión. Porque, de nuevo, si no es el tomador de decisión y no tiene acceso al tomador de decisión, vamos a estar haciendo todo el proceso de ventas con alguien que no va a ser capaz de vender nuestro proyecto internamente y por lo tanto no vamos a avanzar nunca, ¿vale? Todo esto
como veis, es muy coherente lo que digo, pero os sorprendería la de veces que vosotros mismos cometéis estos errores. De hecho, muchos probablemente lo estéis cometiendo ya. Entonces, pensadlo y a partir de aquí pues tienen que nacer preguntas. ¿Qué preguntas? ¿Cómo sacamos esta información? Pues bueno, pues con estas preguntas o vosotros diseñando las vuestras, pero al final tenéis que tener pistas de esto, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, disponéis de presupuesto, ¿cuánto presupuesto? ¿Estaréis dispuestos a pagar este servicio? Bueno, simplemente tenéis que sacar preguntas dentro de estos 4 topics. Álvaro, no sé si tienes alguna duda. ¿No? Vale, genial, tío. Gracias por poner la cámara, por cierto. Vale, perfecto. Pasamos a la parte de cualificación, ¿vale? Entonces, aquí ya pasamos a la parte más participativa, ¿vale? Entonces, me gustaría preguntaros por qué creéis que es importante el proceso de cualificación. Y aquí voy a preguntar a personas. Entonces, Álvaro, te voy a preguntar a ti primero, pero luego voy a preguntar a más gente. Hombre, yo creo que lo primero es por no perder tiempo, que al fin y al cabo es lo que creo que en esta llamada no tenemos prácticamente ninguno de sobra. Ujú. Y el tiempo Vale, es dinero. para no perder el tiempo. Pero fíjate que para no perder el tiempo es mejor el proceso de precualificación, porque si tú identificas a alguien que no le vas a poder vender nunca, si lo identificas, no pierdes el tiempo. O sea, sí que es cierto que optimizas mejor tus tiempos cuando cualificas, pero yo creo que te referías más a la parte de precualificación. Me decías lo de perder el tiempo. ¿Alguien más? Mariola, gracias por poner la cámara también. Nada, buenos días. Pues yo pienso que es importante para fidelizar al cliente, para poder después seguir todo ese proceso que has puesto en la fotografía más global y el cualificarlo implique que ya tenga ese interés y vaya disfrutando, digámoslo así, de nuestro servicio, nuestro producto y digamos como para fomentar lo que llaman el engagement, ¿no? Muy bien, sí, cierto, bien, buena puntuación. Ese es uno de los usos, o sea, es una de las razones también. Efectivamente, o sea, claro, tú ahora ya no estás haciendo venta tradicional, tú estás haciendo venta consultiva. Cuando tú haces venta consultiva significa que tu nivel de implicación y de conocimiento dentro de los problemas del cliente es mayor y que tú intentas asesorar y ayudar al cliente. Cuando eso ocurre, pues muchas veces se forma cierta empatía, otras veces no, pero lo que desde luego hay es más engagement, porque a cuanto más metido estás en los problemas del cliente y más le intentas ayudar y asesorar, más engaged estáis los dos, obviamente. Entonces, efectivamente, sí. Y eso, hacer un buen proceso de venta consultiva en la parte de ventas de nuevo negocio, o sea, la primera vez que le vas a vender algo a alguien, afecta mucho en cuál va a ser la relación una vez le intentes vender más cosas. O sea, afecta también al servicio, obviamente, que luego lo que le hayas vendido funcione bien, pero también afecta el primer trato que has tenido con ese cliente durante el proceso de ventas, desde luego. Sí, 100%. Manuel, gracias por poner la cámara también. ¿Quieres también decir por qué es importante? ¿Tienes otra razón por la que sea importante cualificar? No, vamos, la verdad que no lo tenía claro, estaba pensando más como Álvaro y me ha ayudado mucho la visión de Mariola. O sea que genial. Perfecto. Pues os comento, ¿vale? El proceso de cualificación, ¿vale? Es, como os decía, es lo más importante de cualquier proceso de venta, de todo el proceso de ventas, porque influye en absolutamente todas las fases de tu proceso de ventas e influye en cualquiera de los momentos en los que tú hables con un cliente, ¿vale? Y cualquier departamento de tu empresa hable con un cliente, ¿vale? Aquí hay algunos casos, aunque hay muchos, ¿vale? Por ejemplo, cualificar te ayuda a entender mejor las necesidades del cliente, te ayuda a entender mejor cuáles son sus problemas, qué impacto tienen esos problemas dentro de la empresa, ¿no? Entonces, tú como comercial, si sabes eso, sabes mejor cómo venderle. Entonces, pues es importante que lo sepas. También te ayuda a entender mejor su proceso de toma de decisión interna y qué es lo que valoran, ¿no? ¿Por qué van a tomar una decisión? ¿En qué momento la van a tomar? ¿Cuáles son las fases dentro de este proceso que ellos van a tener también internamente para poder tomar esta decisión? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que cerremos? También ayuda a entender cómo ha llegado este lead. O sea, incluso nosotros a la hora de cualificar, también intentamos sacar información que nos ayude a entender mejor quién es el cliente. Se escucha mucho de atrás, ¿no? El ruido. ¿Se escucha mucho ruido? Entonces, nos ayuda mucho a entender de dónde ha llegado ese lead también para saber cómo poder atacarlos. Nos ayuda también a establecer una mejor conexión y relación con los clientes, que este es el punto que decía la compañera. También para sacar métricas fundamentales que nos ayudan a prospectar, entender por qué hemos perdido, por qué hemos ganado. Muchas razones, ¿vale? Nos pueden ayudar por muchas razones, ¿vale? Al final, cualificar es, yo siempre lo digo, cuando estéis con un cliente,
con una oportunidad, ¿vale? Recordad que precualificar es la red flag, solo cualificamos a clientes a los que sepamos que les podemos vender. Entonces, para mí cualificar es como estar en un cuarto oscuro con cada cliente. Empiezas estando en un cuarto oscuro y cada vez que vas sabiendo más información de ese cliente, vas alumbrando ese cuarto oscuro, vas sabiendo mejor cómo moverte por ese cuarto oscuro, y el moverte en ese cuarto oscuro para que puedas encontrar la puerta y salir de ese cuarto, pues esto es un símil a la puerta es la venta, ¿vale? Entonces, a medida que vas averiguando más información del cliente y la utilizas de la forma adecuada, te es mucho más fácil vislumbrar cómo venderle, ¿vale? Y esa es la clave. Por eso digo que esta es la parte más importante de cualquier proceso de ventas, porque esto es lo que os va a ayudar literalmente a vender a esos clientes, ¿vale? Entonces, aquí la pregunta es, John, si me estás diciendo que cualificar es preguntar cosas al cliente y que en función de qué preguntas haga, pues puedo venderle o puede ser más fácil para mí venderlo o no, ¿cómo sacamos esa información? ¿Qué preguntas le hago? ¿No? Esa sería la siguiente duda que tendríamos todas aquí, ¿no? Y para esto, pues vamos a hacer un ejercicio con el voluntario de la semana, ¿vale? Que es básicamente, ¿quién era el que se había presentado voluntario que sabía vender venta consulta? Chicos, podéis salir un poquito, solo por esta vez os lo pido un poquito más. Lo sé. Creo que era Manuel. No sé si Manuel está aquí. Y tiene Estoy aquí. Vale. Eso es, Manuel. Entonces tú ya haces, Manuel, venta consultiva, ¿no? Bueno, a ver, lo intento, pero me estoy dando cuenta de que no lo hago tan bien como pensaba. O sea que bueno, pero bueno, lo intento. Perfecto. Bueno, nada, pues vamos a hacer un ejercicio muy fácil. Me tienes que vender un bolígrafo. Imagínate que tienes un bolígrafo en la mano, ¿vale? Y yo estoy delante tuyo y me quieres vender un bolígrafo. Intenta venderme ese bolígrafo. Ese es el ejercicio. Vale, bueno, cuéntame un poco, ¿a qué te dedicas, John? Tengo 2 empresas. Soy empresario. Sí, se puede decir que eso es un trabajo. ¿De qué son esas 2 empresas? ¿En qué sector están? Una de software y otra de consultoría de ventas. Vale, cuando, por ejemplo, estás haciendo consultoría de ventas, ¿qué haces? ¿Contactas con clientes y demás? Sí. Cuando estás hablando con ellos, ¿sueles hacerlo por teléfono? Sí. Vale, pues cuando estás hablando con ellos por teléfono, ¿tienes un cuaderno al lado para tomar notas o lo que sea? No. Vale, pues Te estoy diciendo, además no te estoy mintiendo en ningún momento, ¿eh? O sea, todo lo que te he dicho ha sido verdad hasta ahora. cuando, claro, para hacer tus ventas y demás, supongo que necesitarás organizar un poco tus pensamientos, ¿no? ¿Cómo sueles hacerlo? Tengo una herramienta que toma notas por mí y me organiza un poco lo que tengo que hablar con el cliente. Literalmente, el software que he hecho hace eso. Vale. Cuando tienes la mente un poco aturullada de un montón de ideas, de un montón de cosas que te han dicho los clientes diferentes, ¿cómo las sueles organizar? En el ordenador. Abro unas notas y hablo normalmente el bloc de notas y lo pongo en el ordenador. Vale, vamos a parar aquí. Gracias también por el tiempo y demás. Gracias, Manuel. Lo primero de todo, quiero que te diga, lo primero agradecerte que te hayas ofrecido voluntario y demás. Lo que has hecho es algo que todos los que están en esta sala hubieran hecho también, ¿vale? O sea que no eres menos que nadie. Aquí no hay nadie. Si hay alguien que después de que yo diga la respuesta de cómo se debería haber hecho esto, que diga que lo sabía, no me lo voy a creer. Mariola quiere participar. ¿Mariola quiere intentarlo? ¿Sí? Sí, Vale, yo puedo venga, participar Mariola. diciendo una cosa, que Manuel, me encanta lo que has hecho. Creo que al principio, como estamos en business to business, pues pensamos en el profesional, ¿no? Y para qué podría utilizar un bolígrafo, pero yo que me dedico a la psicología me hubiera ido a la parte emocional. Cuando te estás diciendo, tengo un programa que lo hace por mí, diría, ah, claro, lo entiendo, es un proceso de trabajo y eso lo agiliza. Pero con tus compañeros, por ejemplo, ¿cómo te relacionas? ¿Te acuerdas lo guay que era mandarse una nota, dejarse un post-it felicitando un cumpleaños o recordando? Me hubiera ido como esta otra parte. O sea, que no sé si es lo que Vamos vas a a hacerlo, decir. vamos a cogerlo ahí, Mariola, vamos a cogerlo ahí si quieres. Me acabas de decir lo guay que sería poner un post-it con tus... Bueno, dímelo tú y seguimos el roleplay desde donde lo dejamos con Manuel, si quieres.
Vale, bueno, pues sí, entiendo lo que me dices, claro, si tienes un software, pues genial, de hecho me encantará que me hables de él, porque es probable que a mí también me sirva para mi día a día Ujú. poder mejorar mi proceso de trabajo. Pero déjame preguntarte algo, vosotros en la empresa, ¿cómo os relacionáis? Vamos a meternos más en un aspecto más vuestro, más de dentro. ¿Cómo os comunicáis? Pues la verdad es que casi todos estamos teletrabajando, entonces es muy online. Tenemos muchas reuniones, pero es muy online. No, Madre no lo he mía, hecho pues cuajo. Bueno, vamos a hacerlo al revés. Estamos todos en una misma oficina. Nos lo estamos pasando. Sí, porque además no te quiero poner trabas en eso porque lo estabas diciendo mal igual que Manuel, pero por eso quiero para después. Estamos todos en la oficina, Mariola. Estamos todos en la oficina. en la parte online me hubiera ido a mandarme una carta, ¿eh? Te iba a hablar de mi amiga de Barcelona cuando venía a visitarme al pueblo. Ujú. Lo bonito que era mandarnos cartas con pensamientos que solo compartíamos. Pero Sí. bueno, la idea sería ver con qué herramientas os soléis mandar mensajes o tener un espacio para vosotros, más allá de lo que es pues la tecnología del día a día y lo que es el trabajo y estar como muy concentrado solo en el cliente. En fin, Ujú. dedicaros ese momentito para vosotros, pues poder introducir una herramienta nueva para recuperar esta cosita más personal. ¿Sabes a lo que me refiero yo? Sí, Pues, entiendo por ¿qué te dónde va. parecería? ¿Qué te parecería si podemos introducir quizá en grupo una dinámica y utilizar una herramienta muy útil que nosotros llevamos a la práctica, que es el boli y unas cartulinas con unos mensajes específicos, pues para días, para el momento del día, si detectamos que un compañero está enfadado, más bajo de ánimo, quizás su cumpleaños, en fin, tener un cuidado entre nosotros, pues introducir una herramienta que nos ayude a esa comunicación. Ujú. ¿Quieres que probemos? La verdad es que no tengo mucho tiempo para poder hacer estas cosas. Estamos todos muy ocupados y con mucho curro. No, vamos a hacer una cosa. O sea, vamos a Mariola y Manuel. Os voy a decir cómo mejorar esto, ¿vale? Lo primero de todo es Sí. que cuando hago este roleplay, sí que vosotros habéis tenido un nivel más alto que la media, o sea que felicidades por eso en ese sentido, porque lo primero que habéis intuido vosotros dos es que me tenéis que preguntar cosas, ¿vale? Que bueno, llevo media hora hablando de que tenéis que preguntar cosas, y es evidente que me tenéis que preguntar cosas, pero cuando hacemos este ejercicio hay gente que me intenta vender el boli de tienes que comprar este boli porque lo necesitas, porque no sé qué, y me empieza ahí, es como, o sea, joder, si tú vendes así lo de tu empresa, no me sorprendería que no te compre nadie, pero bueno, eh, el ejercicio no es, o sea, hay que preguntar, obviamente, hasta ahí sí que lo habéis cogido bien, pero lo que habéis estado haciendo es pescar, ¿vale? Vosotros me estáis diciendo explícita o implícitamente a mí por qué os tengo que comprar el boli, pero no me estáis preguntando a mí por qué a mí me interesaría comprar un boli, ¿vale? Pensad en esto, ¿no? O sea, si me hubierais hecho estas preguntas de ¿por qué crees que te podría servir este bolígrafo? ¿Cuándo fue la última vez que utilizaste un boli? ¿Para qué lo utilizaste? O sea, tú, Mariola, me estabas intentando colar a mí un bolígrafo en algo que tú crees que es útil para mí, pero no has averiguado qué es lo que realmente es útil para mí. O sea, y ahí es donde está realmente el kit de la cuestión y el secreto de la venta. El secreto de la venta no está en lo que tú como vendedor piensas que es útil para un cliente, sino averiguar lo que realmente es útil para ese cliente. Ahí está. Y una vez lo has averiguado, ahí ya lo explotas y ahí ya. Pero el secreto es ese, el de averiguar y tal, ¿no? Entonces, ¿alguna vez te ha faltado un boli en un momento importante? O sea, mira, yo vendo bolis. ¿Alguna vez te ha faltado? ¿Cuándo fue la última vez que necesitaste un boli a muerte y tal? Estos son preguntas que sacan esos momentos o que te sacan esas, quizás te puedan dar pie a sacar esas necesidades, ¿no? Entonces, en vez de ir a pescar, tenemos que ir a ayudar, ¿vale? Tenemos que, en vez de decirle a la otra persona, o bien directamente o bien a través de preguntas, ¿por qué nos tiene que comprar? Tenemos que, en vez de decírselo, tenemos que intentar averiguarlo, tenemos que preguntárselo, ¿vale? Entonces, ahí está la diferencia entre un vendedor tradicional y un vendedor consultor, ¿vale? O sea, el vendedor tradicional, pues te intenta decir por qué le tienes que comprar. El vendedor consultor averigua primero cuáles son tus necesidades reales, averigua el valor que tienen para ti y después te lo vende, básicamente, ¿vale? Entonces, fijaros en las diferencias de preguntas. Un vendedor tradicional, ¿cuántos empleados sois? ¿Cuántas unidades necesitáis? ¿Cómo afecta esto? Y un consultor sería, ¿por qué crees que tienes este problema? ¿Por qué ahora? O sea, este problema que tienes ahora mismo, ¿crees que ahora es un buen momento para resolverlo? ¿Por qué ahora? Cuéntame sobre cómo este problema te afecta a ti personalmente. ¿Vale? O sea, son cosas, ¿vale? Diferenciadoras, ¿vale? Entonces, si la clave está en preguntar,
y en averiguar esta información que acabamos de ver, ¿qué es lo que tenemos que preguntar y cómo lo preguntamos? Esa es la clave, ¿no? Entonces, aquí ya se termina la sesión y nos vemos. No, es broma, vamos a terminar aquí. Es broma. Vale, entonces, lo primero, antes de entrar en la metodología y en cómo lo hacemos, ¿vale? Os quiero dar algo que también es muy útil, y es que cuando estéis hablando con clientes, a partir de ahora, penséis en las preguntas como herramientas, ¿vale? Y existen dos tipos de preguntas, ¿vale? Tenéis dos herramientas. Tenéis un cinturón y tenéis un destornillador y un martillo, ¿vale? Existen dos tipos de preguntas, preguntas abiertas y preguntas cerradas, ¿vale? Las preguntas abiertas son preguntas de exploración, son preguntas para averiguar información. Las preguntas abiertas, lo que intentamos es que el cliente de forma genuina nos diga realmente información de valor a nosotros. No queremos contagiar esa pregunta abierta con demasiada información por parte nuestra, porque no queremos que esa respuesta venga mezclada, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Las preguntas abiertas sirven para averiguar información, como por ejemplo, no sé, Mariola, ¿a qué te dedicas? ¿En qué consiste tu negocio? Me imagino que tiene que ver con psicología, pero ¿en qué tiene que ver tu negocio? ¿A qué te dedicas, Mariola? Pues mira, exactamente, me dedico a la psicología, tengo un despacho de trabajo de psicología, pero bueno, por qué estoy aquí es porque voy a iniciar un proceso de empresa. Voy a hacer un escalado para llegar a empresa a vender este servicio, pero bueno, digamos más orientado a equipos, a sus mejoras necesidades emocionales, ¿no? Un poco que me iba por ahí al principio. Genial, perfecto. ¿Ves? Pues yo no he intentado decirle, Mariola, ¿te dedicas al B2B o al B2C o te dedicas? Yo he hecho una pregunta abierta, Mariola me ha respondido a partir de esa pregunta, ella me ha dado información y yo puedo profundizar más en la información que me ha dado, ¿no? Pregunta abierta, muy fácil de entender. Pregunta cerrada, ¿vale? Una pregunta cerrada es una pregunta en la que intentamos condicionar una respuesta. Es lo que vosotros estabais intentando hacer conmigo antes, literalmente, Mariola y Manuel. O sea, literalmente me estáis intentando condicionar a que yo os respondiera lo que vosotros queríais escuchar, que es porque me queréis vender un boli, básicamente. Entonces, las preguntas cerradas no se hacen en la cualificación. La cualificación se hace en preguntas abiertas. Las preguntas cerradas sí se usan en los procesos de ventas, pero son para condicionar cosas que queremos. Por ejemplo, si yo quiero cerrar una reunión contigo, Mariola, yo no te haría una pregunta abierta de cuándo te viene bien. Yo te diría, Mariola, ¿tienes un hueco el próximo martes a las 2 para reunirnos? ¿Vale? Porque te quiero condicionar a que me digas sí o no. Quiero que pienses lo menos posible en opciones, que me digas que sí o que no, ¿vale? Entonces, esa es un poco un ejemplo, ¿vale? Y nada, vamos a pasar ya a lo último, la metodología de cualificación. ¿Cómo cualificamos, ¿vale? Entonces, en la cualificación de ventas existen tres tipos de preguntas, ¿vale? Preguntas de situación, preguntas de dolor y preguntas de decisión. Las preguntas de situación son las preguntas básicas pero esenciales que necesitamos saber del cliente, como por ejemplo, ¿dónde están? ¿Cuántos son? ¿Qué CRM usan en mi caso? ¿No? Pues información que necesitamos saber básica. Las preguntas relacionadas con dolor son las preguntas en las que intentamos averiguar qué potenciales dolores tienen y cómo de importantes son esos dolores para ese cliente, porque incluso cuando un cliente es consciente de que tiene un dolor, muchas veces no es consciente de lo muy importante o el impacto, por así decirlo, que tiene ese dolor en su empresa. Y hasta que nosotros no trabajamos con él, lo importante que es ese dolor para su empresa, pues muchas veces no se dan cuenta hasta que no hacemos eso, ¿vale? Parece un poco a la parte de psicología, Mariola, esto, ¿no? Y quizás, no sé, yo no soy psicólogo, pero bueno, lo hago todos los días con clientes. Y luego la parte de decisión. Obviamente, si el proceso de ventas con un cliente es como una partida de ajedrez, cualificar todo lo que tiene que ver con el proceso de toma de decisión, quién toma la decisión, mapear cuáles son los eventos que tienen que ocurrir durante el proceso de ventas y todo esto, pues está en nuestra ventaja. La decisión es algo que todo el mundo se olvida siempre. Plan, siempre intentamos atacar esos dolores muchas veces, pero siempre se nos olvida de, vale, pero ¿quién va a tomar esta decisión? ¿Cuándo creéis que la vais a poder tomar? ¿En qué momento creéis que tal? O sea, siempre se nos olvida mapear todo eso. Y eso es muy importante también, porque estaríamos mapeando ese camino de aquí hasta que cerremos el contrato con ese cliente, ¿vale? Entonces, aquí os doy un framework, una metodología que se llama SPICE, ¿vale? En SPICE pues tenemos las preguntas de situación, ¿vale? Vosotros a partir de aquí saquéis las preguntas que tengáis que hacer a vuestros clientes. Después tenéis las preguntas de pains. Los pains son las razones por las que los clientes os podrían llegar a comprar, ¿vale? Por ejemplo, pues preguntas relacionadas con
si pierden el tiempo, si no sé cuántos, pues tenemos que averiguar eso, pero nos lo tiene que decir el cliente, no lo podemos condicionar, nos lo tiene que decir él, ¿vale? Por ejemplo, en tu caso, Mariola, si tú quieres vender a empresas servicios de, me lo estoy inventando, servicios de asistencia de psicólogos para empresas, porque tal, tienes que averiguar por qué eso podría ser importante para una empresa, ¿vale? Y más que para una empresa, para la persona en concreto de esa empresa con la que estés hablando. Por ejemplo, en tu caso en concreto, conozco empresas que hacen esto ya y sé cómo lo hacen y claro, una de las áreas que van a atacar es el área de retención. Las empresas tecnológicas tienen un problema a la hora de retener a programadores, ¿vale? Tienen mucha rotación de programadores. Entonces, ofrecer un servicio de asistencia psicológica y no sé qué para programadores como perk, como adicional en la empresa, es algo que muchas empresas se plantean hacer y que lo compran. Pero la razón por la que lo compran, el pain de ahí, Mariola, no es ayudar a los programadores porque los pobres están tristes. No es eso, no nos engañemos. La razón es para mejorar la retención. Entonces, el pain por el que el cliente, la empresa, está dispuesto a pagar es porque quiere mejorar la retención, no porque le interese esta psicológica. Que quiero decir que no nos engañemos, la gente nos compra por razones variadas, pero entonces eso es lo que tú tienes que averiguar. ¿Cuál es ese problema que para ellos les hace valorar el comprar tus servicios? Y muchas veces pues, no va a ser lo que tú creas que es. O sea, es que, claro, en un mundo ideal todos los empleados deberían de tener asistencia psicológica y estar bien tratados. Sí, en un mundo ideal seguro que sí, pero no estamos en un mundo ideal, estamos en un mundo en el que las empresas toman decisiones de negocios. Entonces, ¿en qué problemas de negocios esta empresa podría tomar una decisión de contratarnos a nosotros? ¿En qué nosotros ayudamos a mejorar esos problemas que tiene esa empresa? Eso es lo que tenemos que averiguar. Vale, luego tenemos los impactos, ¿vale? Los pains y los impactos son diferentes. Bueno, o sea, son diferentes, están relacionadas, pero el concepto es diferente, ¿vale? Un pain es el problema, el impacto es el coste de oportunidad de esa empresa. O sea, el impacto es el impacto que nuestro servicio tendría en esa empresa. Por ejemplo, en el ejemplo que te he dado, Mariola, nosotros hemos ayudado a otros clientes a mejorar más de un 15% la retención. ¿Vale? O sea, el tú averiguar métricas que estén asociadas con tu servicio y de nuevo es averiguarlas tú, ¿vale? O sea, lo que te acabo de decir es un eslogan de ventas que esto ya no funciona muy bien, pero a donde voy es, tienes una, imagínate, yo si estuviera cualificando esto a un cliente, yo diría, vale, me has dicho que tienes un problema de retención, tienes una rotación de personal de programadores de un 25% anual. Vale, ¿has averiguado cuánto, 25% anual es un impacto? ¿Has averiguado cuánto os cuesta esto a vosotros anualmente? O sea, ¿cuánto dinero perdéis por tener que buscar a otro programador? Cuando estéis cambiando un programador a otro entre proyectos, el efecto que eso tiene en un proyecto y el coste que supone sobre la empresa. ¿Habéis averiguado cuánto dinero es eso? Sí, pues más o menos hemos calculado que al mes estamos perdiendo, desangrándonos 25.000 euros al mes. Ese es otro impacto, ¿vale? O sea, intentamos sacar esos impactos económicos, esos impactos en tiempo, esos impactos, esas métricas para poder atacar al cliente con esas métricas. Bueno, pues mira, nosotros te vamos a ayudar a mejorar en esto, esto y esto, porque vamos a incidir en esto, esto y esto, ¿vale? Luego tenemos critical events, ¿vale? Los critical events son los diferentes deadlines o pasos que tienen que ocurrir a lo largo del proceso de ventas para poder cerrar a ese cliente y es mapear ese proceso, ¿vale? Por ejemplo, bueno, ¿y cuándo crees que tomaríais una decisión vosotros internas en la empresa? Tenemos que pasar por un departamento de legal antes de que toméis la decisión. Ese tipo de preguntas que nos ayudan a mapear el proceso. Y luego decisión tiene que ver con los criterios de evaluación y con las personas que forman parte del proceso de toma de decisión de esa empresa. Tenemos que saber quiénes son y por qué van a tomar esa decisión, ¿vale? O qué es lo que les gustaría ver y demás, ¿vale? Y ya lo tenemos. Esto sería todo por hoy. Entonces, bueno, ¿dudas? Tenemos 6 minutos. Bueno, cuéntanos qué es el scaling, ¿no? También, ya para los que estamos aquí. Sí, voy a aprovechar y os voy a hablar de mi libro ahora mismo. Si hay alguna duda, anticipamos la duda, si no, o sea, podemos hacer la duda, pero simplemente os comento qué es el scaling, ¿vale? Y bueno, creo que habéis entendido la importancia de hacer esto con vuestros clientes. Independientemente de lo que
creáis o no creáis, o creáis que sabéis o que no sabéis más que yo o que quien quiera, las empresas que realmente están vendiendo hacen esto. O sea, y de nuevo, no soy yo, que yo tengo 2 empresas pequeñitas. Hablo de las tecnológicas, hablo de las empresas que realmente están impulsando ese crecimiento. Son muy buenas haciendo esto, por razones obvias. Y nosotros hemos desarrollado un software, ¿vale?, que te acompaña en todo ese proceso de ventas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el software en todas las reuniones que tú tienes con un cliente te da ese feedback de lo que tienes que estar haciendo o no tienes que estar haciendo, ¿vale? Te acompaña, ¿vale? O sea, que te dice literalmente qué es lo que tienes que hacer para vender más, te mapea toda esa información de todas esas preguntas, los pains, impacts, objeciones. El software obviamente se adapta al tipo de información que tú trabajas en tu sector, en tu industria, con tus clientes, ¿vale? Te da feedback personalizado y, bueno, además tienes un chat para poder chatear con la herramienta y poder extraer la información que tú necesites de todo lo que ha ocurrido, ¿vale? Entonces, si lo queréis probar gratis, simplemente os tenéis que meter en la web, en mi web, que es una web que se llama Sellscaling, ¿vale? Lo tenéis aquí, os voy a dejar el URL aquí y simplemente tenéis que darle aquí a Start Free Trial y aquí tendréis el Free Trial. El Free Trial es free, o sea, es gratis, no tenéis que meter tarjeta ni tenéis que hacer nada, o sea, lo podéis probar gratis, pero si decidís comprarlo, que es bastante barato de comprar, os incluyo el onboarding gratuito, o sea, os configuramos la herramienta nosotros de forma gratuita para que sea vuestro asistente de ventas personalizado, gratuito, por así decirlo, y os ayude en todas las reuniones, no solo en la parte de cualificación, sino también en la parte de todo lo que tenéis que hacer, en todos los diferentes tipos de reuniones, todos los hitos que tenéis que ir cumpliendo para poder acabar vendiendo a ese cliente, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que hacemos y nada, chicos, espero que os haya gustado. ¿Os ha molado? Sí, la Sí, verdad sí, que sí, muy, muy muy interesante. interesante. Yo estoy esperando con ganas la de Cold Calls. Yo creo que hay algo Realmente- que funciona muy bien y a día de hoy pues nos abre muchas puertas, que es dentro del chat GPT decirle, eres mi potencial cliente porque cumples con este target, te voy a hacer una venta consultiva y que entrenéis por allí, os va dando respuestas y luego que os diga qué es lo que habéis hecho bien o mal, haciendo una transcripción de esta sesión que pasaremos en vídeo y que John fuese vuestro asistente virtual ahí mismo. Yo creo que es algo que puede funcionar, quizás no hace mucha gracia, pero Puede funcionar. Ojalá fuera tan fácil como eso. Joder, me lo crearía yo. Llevo 2 años y medio desarrollando la plataforma y metiéndole, bueno, mucho no, pero desarrollo. digo que con ChatGPT se puede entrenar al menos la venta consultiva a uno mismo y que actúe como un potencial cliente. También la semana que viene, el miércoles, compartiremos un podcast que hicimos con John de no solo la venta consultiva, sino acerca estrategias clave de cómo vender a través de diferentes métodos y algún concepto como el presupuesto, ¿no? Cuando le envías la propuesta al cliente, cómo presentarle, que es el momento ahí de la verdad de si va a adquirir o no tu producto. Y creo que ahí podrías aprender temas súper interesantes. Sí. Independientemente de que empecéis a probar mi herramienta o no, lo que sí que os recomiendo es que todo lo que hemos visto hoy, cojáis, cojáis lo que habéis visto, las diapositivas que habéis visto, o que os volváis a ver este vídeo y hagáis esas preguntas específicas que tenéis que, diseñéis esas preguntas, ese framework de trabajo que tenéis que tener. Y lo más importante no es que tengáis el framework, ¿vale? Y que lo incluyáis en vuestro playbook de ventas, si lo tenéis o no lo tenéis. Lo más importante es que lo hagáis, ¿vale? Que os obliguéis a hacerlo. Y que una vez lo hayáis hecho, os deis feedback a vosotros mismos de cómo de bien o cómo de mal lo habéis hecho. Porque el problema, bueno, el tema de las ventas es que son prácticas. O sea, yo os puedo explicar algo que os va a abrir mucho los ojos, que os va a ayudar y tal, pero hasta que no lo hagáis y no lo hagáis 550 veces, no vais a ser realmente buenos en eso. Entonces, tenéis que diseñarlo y sobre todo tenéis que aplicarlo y tenéis que daros feedback a vosotros, ¿vale? Eso es muy importante. Obviamente mi herramienta te ayuda a hacer todo eso de forma mucho más rápida, sencilla y lo que queráis, pero independientemente de si lo hacéis con una herramienta o lo hacéis vosotros, si queréis ser bueno en esto, lo tenéis que hacer. O sea, y tenéis que hacer el proceso y pasarlo. Si no, pues los Y si procesos... alguien quiere ir a un paso más allá
como por ejemplo, tampoco quiero aquí indicar a alguien, pero Víctor Denquite, que está aquí, me decía que le interesa mucho esta sesión porque empezará en este proceso de ventas, go-to-market, entre otros. Si quieren hacerlo de la mano de tu empresa, con una metodología, ¿cómo claro, pueden contactar contigo? Nosotros montamos todo esto, pues contactad conmigo, me podéis escribir por WhatsApp si queréis, os lo dejo por aquí. Eso lo dije antes al principio también. Todos los que estéis aquí me podéis escribir después, tenéis contacto directo conmigo. Os dejo mi WhatsApp ahí, ese es el personal. Y sí, cualquier duda que tengáis, si queréis ver cómo os podemos ayudar. Nosotros obviamente en la empresa de consultoría literalmente montamos estos procesos 100% de la P a la PA a las empresas, a startups y a pymes, y no solo os montamos este framework, sino que os decimos literalmente todas las herramientas, todo lo que tenéis que hacer, cómo hacerlo, y lo más importante, mientras lo estéis haciendo, os damos feedback. O sea, cuando estás haciendo la parte de cualificación, os damos feedback de cualificaciones que estéis haciendo para que mejoréis de forma práctica, porque de nuevo, esto es práctico, o sea, hay que hacerlo. Pero cuando lo hacéis muchas veces y le cogéis el tranquillo, veréis que los procesos de venta pasan a ser más que una obligación o más que una putada o algo que, joder, qué difícil o qué coñazo. Pasan a ser más como un juego, como decía antes, una partida de ajedrez. O sea, pasa a ser más de, tengo el control exactamente de qué es lo que está pasando con la conversación con cada uno de mis clientes y cómo estamos, y sé exactamente cuáles son las piezas que tengo que mover con cada uno para poder conseguir cerrar. Y es muy interesante porque es muy estratégico, es como jugar de nuevo, a un ajedrez o a un juego de estrategia. Es muy interesante. Vale. Muy bien. Muy bien, equipo. Bueno, pues ya hemos llegado a Aquí la lo hora. dejamos, sí. Os he dejado ahí mi WhatsApp. Cualquier cosa me decís y os mando un abrazo a todos, ¿vale? Sí, os recomiendo también Gracias. seguir a John en LinkedIn, que yo creo que le está pegando caña ahora, ¿no? Y compartiendo ahí contenido. Y Bueno, sí, nada, hay nos contenido. veremos el viernes que viene. Queremos una siguiente sesión acerca de cómo valorar la startup. Así que os queréis guardar ya la fecha del viernes a las 9:30 durante 1 hora. Quizás podéis estar ahí presentes y ver diferentes métodos de valoración y hacer preguntas, ¿vale? Genial. Pues nada, Eso es. mil gracias, John. Y como decía Gracias. Álvaro, queremos la siguiente sesión cuando te vaya bien acerca del cold calling, que a mí también me Escríbeme, interesa Enrique, mucho. y la planificamos con tiempo. Sí, sin problema. Muy bien. Muy bien. Venga, buen fin de Gracias. semana a todos. Muchas Hasta luego, gracias. equipo. Luego, Chao, chao.